En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Saben que ya estamos culminando de compartir la carta a los hebreos. Sí, ya estamos hoy en el capítulo 12. Son 13 capítulos, solo faltan 2 capítulos. Y espero que toda la enseñanza haya sido de mucha edificación, porque realmente es un libro extraordinario. Las enseñanzas son tan buenas, son enseñanzas que realmente todos los creyentes necesitamos conocerlas. Y realmente nosotros hemos visto desde el capítulo 1 cómo toda la epístola se centraliza en una sola persona, que es en la persona de Cristo Jesús y en su obra terrenal y en su obra celestial. Y eso describe este libro. Describe perfectamente esa verdad de que quién es Jesús. Y aquí nos dice que Jesús es superior a todos. No hay nadie como Él. Dice que descendió de los cielos y por un corto tiempo se hizo menor a los ángeles y luego nuevamente ascendió a los cielos y nuevamente se hizo superior a los ángeles. Y ahora, Él que está sentado a la diestra de Dios Padre, ahora Él nos ministra desde los cielos, no solamente intercediendo, sino también Él nos habla, nos exhorta a que perseveremos, a que le sirvamos y no desmayemos. Es lo que hace Jesús por nosotros. Él está en los cielos, pero Él sigue obrando. En el capítulo 11 vimos que los hermanos compartieron las 2 últimas semanas una larga lista de hombres y mujeres que vivieron por fe, caminaron por fe e hicieron muchas cosas por fe. Todos estos personajes que se habló en el capítulo 11 son del Antiguo Testamento. Solo para enumerar algunas, se habló de Abel, de Enoch, de Abraham, de Moisés, de Sara y muchas personas más. Todas estas personas, hermanos, vivieron por fe, caminaron por fe. Pero hoy, en el capítulo 12 que voy a compartir en esta mañana, va a ser del 1 al 11. ¿Sí? Y prácticamente lo que voy a hablar hoy va a ser un eco de lo que ya se habló en el capítulo 11. ¿Sí? Ustedes conocen que ya conocemos qué pasó con estos hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Que ellos realmente son de mucha importancia, son de mucha motivación para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos realmente confiaron en Dios. Y a pesar de que ellos tuvieron muchas preocupaciones, fueron perseguidos, ellos confiaron tanto y realmente ellos no recibieron las promesas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había venido. Pero estamos completamente seguros que ellos ya recibieron la recompensa en los cielos. Entonces, es verdad, ellos no recibieron. Pero hablando espiritualmente y celestialmente, ellos ya recibieron la recompensa. Entonces, en el capítulo 12 ahora se va a dar una larga lista de estas personas centradas en una sola, en la persona de Cristo Jesús, que es el máximo ejemplo de fe para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. No hay nadie como Él. Entonces, esta larga lista de personas que ya se habló en el capítulo 11, ellos prácticamente ya recibieron. Ya son un ejemplo para nosotros.
Y ahora nosotros también somos invitados a participar de esa carrera. Porque ellos, el caminar y vivir de ellos fue como una carrera, que la empezaron y la culminaron, es decir, llegaron a la meta. Y este es el mensaje de hoy, la carrera de los cristianos. Amén, hermanos. Entonces todos nosotros los creyentes somos invitados a continuar esta carrera, que no es fácil, pero sí se puede. Entonces este capítulo nos anima a los creyentes a perseverar en la fe, como lo hicieron ellos. Vivieron por fe, caminaron por fe. Pues también nosotros como iglesia vamos a vivir por fe. Porque sí tenemos fe. ¿Quién nos dio fe? Jesucristo. Entonces para esto vamos a usar la metáfora de una carrera. Y vamos a resaltar la importancia de la disciplina en esta carrera. Bien, vamos entonces a la palabra Hebreos 12, del 1 al 2. Pongan mucha atención. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice más adelante? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí empieza el autor de Hebreos enseñando a los hebreos a que realmente ellos estaban corriendo una carrera, o que el cristianismo es una carrera que se empieza ¿cuándo? Cuando Cristo entró a nuestras vidas, o sea, cuando nacemos de nuevo. Allí empezó nuestra carrera. No es que empezó otro día. En el primer día que tú aceptaste a Cristo, que te arrepentiste con todo tu corazón, empezaste a correr. Entonces, es lo que trata de enseñar el autor a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban pasando muchas aflicciones, muchas preocupaciones, muchos problemas. Y ellos no entendían por qué. Y eso es lo que trata de explicar el autor. Ustedes están en una carrera y lamentablemente van a pasar muchas cosas. Y empieza la palabra con esta palabra, dice, por tanto. Es muy importante entender por qué dice por tanto. Lo que significa que lo que hemos hablado anteriormente en el capítulo 11 continúa sobre eso mismo. Dice, por tanto, vamos a seguir hablando de lo anterior, es decir, del capítulo 11, de aquellos hombres y mujeres que vivieron por fe, caminaron por fe, que ellos también corrieron la carrera de la fe y que no volvieron atrás. Eso es importante reconocer. Ellos no volvieron atrás. A pesar de que padecieron fuertemente, ellos siempre siguieron adelante, no desmayaron. Y aquí está la clave. ¿Por qué? ¿Por qué no desmayaron? Porque tenían la mirada puesta en Jesús, en el que debe venir. Es el éxito en el cristianismo. Poner la mirada fija en Jesús. Porque es el único que no falla. Nosotros sí fallamos. Y eso es lo que dice aquí el texto, la gran nube de testigos. Y ahora nosotros como iglesia, los cristianos, somos invitados a correr esta carrera de la fe. Entiendan esto. Somos invitados a correr esta carrera de la fe. Hermanos, tomando esta enseñanza, los cristianos somos corredores. Y hablando metafóricamente, vamos a suponer o imaginar por un momento, es como que si estuviéramos en un estadio o un coliseo, ¿sí? Y empezamos a correr.
Y dentro del estadio están estos testigos, observándonos, nos están mirándonos, nos están motivando. Es como que si nos dijeran: vayan muchachos, ustedes sí pueden, nosotros ya lo logramos, ustedes también pueden, continúan. Esa es la vida cristiana, de un caminar continuo y no volver atrás. Entonces ellos son la nube de testigos que están allí presentes, y de acuerdo al contexto de lo que ya hablamos anteriormente, son grandes hombres y mujeres de fe. Por eso se los nombra aquí, hermanos. Estos personajes, estos hombres, caminaron con la fe, con la esperanza en Cristo Jesús. Y nada hizo que ellos se desvíen por otro lado. Tuvieron 1000 problemas, como todos nosotros. Pero ahí estuvieron. Ellos ya caminaron, ya llegaron a la meta. Entonces, para nosotros como iglesia, estos hombres y mujeres son personajes que nos van a motivar para seguir la carrera. Porque ellos sí pudieron. Ellos fueron igual que nosotros, personas mortales. Entonces, tomamos como referencia a ellos para decir: yo también sí puedo. Yo también sí puedo correr. Yo puedo llegar a la meta. Entonces, estos testigos ya corrieron, hermanos. Ya acabaron su carrera. Ya tienen su corona en los cielos. Y ellos están presentes en el graderío observándonos como espectadores. Imagínense por un momento. Estoy hablando metafóricamente. Entonces, cuando ya empezamos la carrera, un atleta por lo general, ¿cómo se prepara para correr? En primer lugar, se pone un traje lo más liviano posible, ¿sí? Los pisos igual, lo más liviano. Y empieza su carrera. Entonces, lo que dice aquí: para correr, primeramente debemos despojarnos, ¿qué dice la Biblia? Despojarnos de todo peso. No podemos correr, hermanos, cargados. No vamos a avanzar. Nadie puede avanzar. Nadie puede correr con peso. Dice: despojemos de todo peso que nos asedia. ¿Y cuál es el peso que nos asedia? Los problemas, las dificultades, las persecuciones. Es lo que estaba pasando con los hebreos. Todos los hebreos que habían creído en Jesucristo eran perseguidos, eran encarcelados y hasta les quitaron las propiedades. Por eso el autor trata de motivarlos con esta palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos despojarnos de todo peso? Entregándole a Dios. Como dice en Filipenses 4:6, con toda oración y ruego, debemos entregarle a Dios con acción de gracias, hermanos. No podemos hacer más. En oración: Señor, yo te entrego mis cargas, mis problemas, mis aflicciones, todo. Entrégale a Dios. ¿Para qué? Para poder caminar, para poder correr esta larga carrera sin peso. Pero más adelante dice: y de todo pecado. Escuchen bien, no dice de todos los pecados, dice de todo pecado. Está hablando de un pecado muy específico. ¿Y cuál era el pecado que en ese entonces los hebreos tenían? Ya se habló anteriormente. Era el pecado de volver atrás al sistema tradicional religioso de los sacrificios de animales. Ellos querían volver. Y al volver, ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban despreciando la sangre de Cristo. Era un pecado de incredulidad, que prefirieron creer más en los sacrificios de animales, en la sangre de animales, antes de lo que ya hizo Cristo Jesús. De ese pecado está hablando. Ustedes tienen que despojarse de ese pecado y creer fijamente en Cristo Jesús para que puedan correr. Es lo que está diciendo el autor. Despójese de todo eso. Pero también dice con paciencia. Y que tienen por delante. Porque la carrera, hermano, la tenemos por delante. Lo que quiere decir que
Una vez que empezamos, tenemos que seguir la ruta siempre hacia adelante. Y ni siquiera podemos pararnos. Peor volver atrás. Porque eso no agrada a Dios, hermano. Entonces la única manera de continuar sin paradas y sin volver atrás es poniendo la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es lo que dice la palabra. Hermanos, que durante esta carrera a nadie se le ocurra volver atrás. Eso es muy peligroso. Y no estoy hablando de perder la salvación. Ya somos salvos por la fe en Cristo. Lo que estoy hablando es de las recompensas celestiales, del galardón, sí, por lo que hacemos. Así es que si tú no estás en la carrera, hermano, yo te invito a que te metas en la carrera. Porque no hay una carrera mejor que la carrera de la fe. Es la carrera, la mejor de todas. Hermanos, si alguien no inicia esta carrera de la fe, se perderá eternamente. Es lo que dice la Biblia. Por eso es necesario empezar. Y una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Y los que ya estamos en la carrera como nosotros, hermanos, ¿cuál es el mensaje? No rendirse. No rendirse jamás. Tenemos que seguir con valor, ¿sí? Aunque sabemos que no es fácil. ¿Por qué les digo? Porque estar en esta carrera de la fe es para valientes, hermanos. No es para cobardes. Entiendan esto. El cristianismo es para mujeres y hombres valientes. Por eso en Apocalipsis 21 dice que los cobardes no entrarán a su reino. Entonces, siéntete dichoso y dichosa que tú ya eres un hombre, una mujer valiente, porque estás en el camino del Señor, ¿lo creen? Amén. Eso somos, hermanos. No somos cobardes. Ustedes han escuchado, o mucha gente dice, el cristianismo es para personas débiles, para mujeres, para ancianos. Yo estoy joven, quiero todavía disfrutar la vida. Hermanos, el que piensa o dice así es un cobarde. Es un cobarde, hermano. El Señor nos hace la invitación a que le sigamos a Él. Porque eso es ser valientes, hermanos. Tomar ese reto de confiar en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz y seguir esa carrera, siempre. Entonces, lo que trata de decir el autor es que esta carrera no es un paseo. No es un paseo corto. Es una carrera larga, hermano. Una carrera que dura hasta cuando Dios nos lleve de este mundo. No es simplemente un paseo corto. Pero tenemos que saber por qué estamos corriendo y a dónde vamos a llegar. ¿Cuál es nuestra meta? Y la meta es Cristo Jesús. Ahí está. Entonces el cristianismo no es solamente una carrera de 100 metros planos, una carrera corta, una carrera de velocidad, sí. La carrera del cristiano es una maratón que empieza cuando nacemos de nuevo. Ahí empieza. Mira lo que dice el apóstol Pablo antes de ser sacrificado. ¿Qué le decía a Timoteo? Dice, yo ya he corrido la carrera. Mira lo que dice. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás, lo que a mí está reservado es la corona de vida. Eso nos espera, querida iglesia, a los que estamos corriendo. Al final de todo eso nos queda la corona de vida. Las recompensas, hermano. El galardón. Entonces, para esto no debemos desprender nuestra mirada de Jesús. El autor
y habló de estas personas que vivieron por fe. Obviamente aprendemos de ellos. Pero, ¿por qué aprendemos de ellos? Porque ellos creyeron en lo que iba a venir, en lo que tenían que recibir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Creer por fe en todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí en los cielos, no aquí en la tierra. Dios tiene grandes promesas, pero eso será en los cielos. Y es tan hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al ser Dios, al mismo tiempo es la meta. Jesucristo es nuestra meta. Y al mismo tiempo es el camino. ¿Se dan cuenta? Que estamos corriendo día a día. Y en este caminar, Él está con nosotros. Lo que quiero decir es, no estamos solos. ¿Quién nos va a ayudar en esta carrera? Jesús mismo. Así es que si alguien dice, no, ya no quiero saber de esta carrera, mejor me retiro, eres un cobarde. Pero gracias a Dios aquí no hay cobardes. Aquí hay valientes, ¿sí o no? Esos, valientes, valientes. Hermano, Jesús también corrió. Tuvo que pasar esta carrera. Y Jesús, siendo hombre, como ser humano, fue el único que cumplió completamente todo lo que el Padre le ha sido dado o le entregó para que haga. No dejó nada incompleto. Por eso Él, al morir en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Lo que quiere decir, completó toda su carrera. No dejó nada pendiente. Nosotros al morir probablemente vamos a dejar algunas cosas pendientes sin resolver, algún conflicto, algún problema. Pero Jesucristo no. Él lo hizo todo. No hay nada más que hacer. Su obra de expiación fue totalmente completa. No hay nada más que añadir. Todo está hecho. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo. Seguir adelante. Sin mirar atrás. Y lo bueno es que todo lo que padeció Jesucristo, todo el sufrimiento que dice el texto, lo hizo con gozo. ¿Cómo podemos entender tanto sufrimiento que tuvo Jesús y tuvo gozo? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cuál era ese gozo que tenía Jesús? ¿Saben cuál era? El de salvarnos. Ese era lo motivaba tanto al Señor, que no le importó nada de lo que le hicieron. No le importó morir. El gozo del Señor era que tú y yo seamos salvados del infierno. Porque allí íbamos, si no venía Él. Entonces es el gozo que produjo en Él fe para resistir hasta el final y morir en la cruz y decir, consumado es. Y ahora está, ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí todos los días. Así es el Señor, querida iglesia. Es lo que hizo Jesús. Y es lo que está hablando todo este libro de Hebreos, que es tan precioso. Vamos a continuar. Versículos 3 y 4. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí nos hace un llamado de atención. Y es lo que le está haciendo el autor de Hebreos a los judíos, dice. Considerar todo lo que tuvo que pasar Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo muy perseguidos, atribulados, y de alguna manera estaban quejándose. Pero el autor de Hebreos dice, consideren lo que hizo Cristo. Y dice que Él pasó una contradicción de pecados. Lo que está diciendo es que Él no tenía que sufrir, no tenía que padecer. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado alguno, no hubo pecado en Él.
pero sin embargo padeció por nosotros. Nosotros sí sufrimos, es verdad, pero son por nuestros pecados. Pero Jesús no había pecado, por eso habla de la contradicción. O sea, ¿cómo explicar a alguien que no hizo nada, no pecó y sufrió tanto? Entonces, en otras palabras, Jesús sufrió más que tú y yo. Así que nadie se queje. Es que la vida es tan dura, ya no puedo más, no resisto más, estoy a punto de tirar la toalla. Piensa en esto. Jesús, sin culpa, sufrió más que tú y yo. Y esto debe ser para nosotros una gran motivación para no desmayar. Es lo que dice, a que no desmayemos. Miren, y recuerden esto. Alguien puede decir que Jesús era Dios. No, hermanos. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús vino como hombre, como nosotros. Pero Él pudo soportar todo aquello. Entonces, es el claro mensaje de motivación para nosotros. Jesús lo pudo hacer. Estos hombres que ya hablamos del Antiguo Testamento lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Continuar con lo que ellos ya hicieron para llegar a la meta. Entonces, lo que quiero decir es que mientras tú y yo no hayamos cruzado la meta, tú no tienes permiso para desmayar. Escuchen esto. Tú no tienes permiso para desmayar. Porque si lo hacemos antes de cruzar la meta, pierdes la carrera. Y nadie quiere perder la carrera. ¿O hay alguien que quiera perder la carrera? No hay nadie, hermano. Eso es lo que nos está diciendo el autor. El mensaje es: no se rindan nunca. No se rindan antes de llegar a esa meta o antes de tiempo. Ahora, ¿cuándo puede venir ese cansancio o ese desmayo? Hermanos, cuando una persona tiene una actitud de queja, de contienda, de murmuración, que puede ser en contra de los pastores, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, es una persona que está mal espiritualmente. Y está claro que esta persona ha quitado la mirada en Jesús y está mirando otra cosa. Y eso es muy peligroso. Y está a punto de desmayar. Tengamos mucho cuidado. Y si alguien está así, yo le puedo decir que está a punto de perder esta carrera, que es la más hermosa, la carrera de la fe. Hermanos, nosotros no derramamos la sangre por nuestros pecados. Fue Cristo quien derramó. Por eso dice, eso era injusto. ¿Cómo puede derramar su sangre hasta morir por algo que no hizo? Pero Él lo hizo. Por eso no podemos atrevernos a comparar con lo que Él hizo. No puedo decir, pero es que yo estoy sufriendo tanto que creo que estoy sufriendo más que Jesús. No, nadie. Jesús sufrió más que todos. Pero aún así terminó su carrera. Él sufrió hasta la sangre, es decir, hasta morir. Él padeció hasta la sangre, no por su pecado. Los mártires murieron, sufrieron, sí, pero fue producto de su pecado. Todos los hombres que habla la Biblia, hombres y mujeres, pecaron, como nosotros. O sea, que nadie puede quejarse de decir, mi sufrimiento es injusto. Nadie puede decir eso. Nadie de nosotros puede sufrir más que Jesús. Porque lo que Él hizo fue lo máximo, hermanos, por nosotros. Fue su amor lo que le motivó a hacer todo por nosotros. Bien, y ahora voy a hablar la segunda parte de este mensaje. Y esta segunda parte del mensaje de hoy vamos a hablar de la disciplina de Dios en nuestra carrera. O sea, continuamos, ¿ya? Pero aquí vamos a escuchar algo tremendo, ¿sí? Porque no es solamente correr y ya listo, todo chévere.
Aquí va a haber algo que el Señor va a hacer en nosotros. El Señor va a seguir trabajando en nosotros. Entonces vamos a leer de corrido Hebreos 12 del 5 al 11, por honor al tiempo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, escuchen bien, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si ustedes han sido muy observadores, pudieron darse cuenta cuántas veces se repite esta palabra disciplina en estos 7 versículos que acabo de leer. ¿Saben cuántas? 8 veces. Disciplina, disciplina, disciplina. Entonces está claro el énfasis que hace el autor. Entonces, lo que significa que mientras nosotros estemos en esta carrera, hermanos, vamos a ser disciplinados. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Así que no se asombren de nada. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. Pero quiero aclarar con esto, que la disciplina de Dios, que en esta disciplina de Dios, Él no actúa como un juez. Él actúa como un padre. Eso entendamos. Como un padre de amor. Lo que quiere decir que, aunque la disciplina sí duele, sí molesta, pero no te va a lastimar. Entiendan esto. La disciplina de Dios no nos lastima. Es más, siempre será para nuestro bien. Tomémoslo así, hermanos. Así es que si alguien está pasando por duras pruebas, por aflicciones, tómele de parte de Dios. Es Dios quien te está formando, ya sea tu carácter, lo que sea. Es disciplina de Dios. Y eso nosotros como padres lo hemos hecho con nuestros hijos. Es verdad, ¿cuántos padres hay aquí? La mayoría. Ahora, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Que para generarles dolor? ¿Para lastimarlos? ¿Para dañarlos? No. Nosotros, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Para formación. Para su bien. Para que sean obedientes, sujetos. Para que sean temerosos a Dios. Para que tengan buenos hábitos. Para eso es la disciplina. ¿Cómo padre lo hacemos nosotros? ¿Sí o no? Para ayudarles a desarrollar cómo deben ser, cómo deben madurar de una forma muy saludable. Es el propósito de la disciplina. Entonces, la disciplina de Dios no es para destruirnos, es para formarnos, para quitarnos cosas que no deberían estar en nosotros.
como por ejemplo malos hábitos, malas conductas, malas costumbres, etcétera, etcétera. Y Dios se preocupa de todo eso, de corregirnos, sacarnos de eso. Eso es la disciplina. Y es necesario, hermano, entendamos. Voy a poner un ejemplo. Si tu vida de oración no es buena, Dios nos puede dar un curso intensivo de oración. ¿Cómo? A través de las pruebas, de la enfermedad, del sufrimiento. Dios nos puede dar todo eso. Él permite que suceda eso. ¿Para qué? Para que en ese tiempo de necesidad, de aflicción, de enfermedad, aprendamos a orar, a decir: Señor, clamo a ti, ayúdame, ten misericordia de mí. Entonces, Dios no es que nos disciplina porque a Él le da la gana. Dios nos disciplina en algo que estamos fallando, para corregirnos, para hacernos mejores hombres, mujeres, mejores mujeres. Para eso es el propósito de disciplina. Entonces, cuando Dios ve que algo no está funcionando bien en nosotros, ahí pone su mano. Por eso dice en su palabra: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, no despreciemos. Y el autor saca citas de Proverbio 3, porque si usted quiere leer en casa Proverbio 3, ahí habla de la disciplina. Y esta palabra está muy relacionada con la palabra discípulo o discipulado, que habla de aprendizaje, de educación. Para todo eso es buena la disciplina. Pero en este sentido del pasaje se refiere a un castigo de Dios fraternal, que tiene el objeto de ¿qué? De corregirnos. Entonces, siempre tendrá la disciplina propósitos claros para nosotros. Entonces, no te asustes, hermano. Siéntete bendecida por Dios si eres disciplinada. Porque es Dios, por el inmenso amor que nos tiene, nos está reprendiendo. Amén, hermanos. Dios sí castiga, hermanos, pero no para condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Romanos 8:1 que dice: de modo que si estamos en Cristo no hay condenación. Entonces se refiere a otro tipo de castigo aquí en la tierra, pero es un castigo de corrección, un castigo correctivo, no de juicio. Es para corregir algo que está mal en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hacernos mejores cristianos. ¿Te gusta esto? Ser mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores siervos. Lindo. Este castigo lo podemos ver en la vida de David. David, creo que todos lo conocemos. David, quien fue el rey de Israel. Él pecó. Y tuvo grandes consecuencias por este pecado. Y Dios lo corrigió. Y Dios lo castigó por su pecado. Eso trajo muchísimo dolor a su vida. Le afectó a sus hijos. Le afectó a su familia. Y a su reino. Hubo rebeliones. Le afectó su salud. Por eso hay algunos salmos que él escribió sobre esto, donde él escribe sobre el dolor que estaba pasando y también el arrepentimiento. David tuvo este castigo de parte de Dios. ¿Para qué? Para corregirlo, para hacerle ver lo que hizo no estaba bien. Pero algo que debemos entender, mientras pasaba este castigo o esta disciplina, David nunca dejó de ser hijo de Dios. Nunca. Siempre fue hijo de Dios. Otro propósito de la disciplina es para la prevención. Dios puede corregirnos para prevenirnos de algo, para que no pase en nosotros. Lo puede hacer. Y un claro ejemplo lo tenemos en la vida de Pablo. Fíjese esto.
Pablo de repente se bota de rodillas y dice, Señor, quítame este aguijón. ¿Se ha escuchado esto? Y la Biblia no habla de cuál era el aguijón. Pero sí podemos ver que este aguijón le estaba atormentando y angustiando mucho a Pablo. Se sentía muy afligido. Por eso dice que le había rogado al Señor que le quitase. ¿Cuántas veces le pidió? 3 veces. Pero luego Pablo se da cuenta y entiende, porque así dice la Escritura, y Pablo se da cuenta que el Señor le fue dado para que no se jacte de las revelaciones, es lo que dice. ¿Por qué? Porque Pablo, él recibía grandes revelaciones de parte de Dios. Yo me imagino que llegó a un punto donde se quería vanagloriar. Yo, apóstol de Jesucristo, y obviamente sí habla así en unas partes. Yo, a Pablo, apóstol de Jesucristo. Como que se le subió el ego. Y Dios toma cartas en el asunto y le envía este aguijón para que no se jacte de las revelaciones. En otras palabras, esta aflicción, ¿sabe qué produjo en Pablo? Humildad. Y no cayera en orgullo. Eso es peligroso. ¿Se dan cuenta cómo puede Dios prevenirnos con la disciplina? En muchas cosas, en muchas áreas de la vida. Era para su bien. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos bajo la vara del Señor? Pues rogarle. Hermanos, si nosotros decimos, Señor, ya no aguanto más, quítame estas angustias, no te va a quitar. Eso es lo que pasó con Pablo. Pero sí le podemos decir, Señor, dame fuerza, dame fortaleza para soportar y glorificarte a ti con estas aflicciones. Eso sí podemos hacerlo. Y eso es lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate en mi gracia. No está hablando de salvación, está hablando de que Él le iba a dar las fuerzas necesarias para que Él pueda soportar. La Biblia es bien clara cuando nos dice que Él nos da hasta donde podamos soportar. Él conoce todo. Entonces, todo lo que estamos pasando sí podemos soportar. Y si no soportas, eres un flojo. Es lo que dice. Y el autor hace una comparación con nuestros padres. Dice que nosotros disciplinábamos a nuestros hijos y aceptábamos de buena manera. Es verdad. ¿Cuánto más no podemos someternos a la disciplina del Señor, conociendo que la disciplina del Señor es siempre justa y necesaria? Toda la disciplina que recibimos de parte de Dios es justa y es necesaria, porque realmente la necesitamos para ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y además poder cumplir con los propósitos, con los planes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque el Señor al que ama disciplina, dice. Entonces, ¿cuál es la razón de la disciplina? El amor. Dios azota al que recibe por hijo, dice. Entonces la disciplina del Señor sí es fuerte y es severa. Por eso dice, a quien recibe por hijo lo azota, hermano. O sea que nadie se va a librar. Los hijos de Dios vamos a ser azotados por el Señor. Si alguien dice, no, yo todo chévere, todo me va bien, eso es muy alarmante, es muy preocupante. Probablemente no eres un hijo. Aquí la Biblia es clara. Dios disciplina a sus hijos y porque nos ama. Si yo los disciplino es porque ustedes son mis hijos, dice. Entonces, ¿qué nos debe dar la disciplina del Señor? Aunque a veces nos puede estar doliendo así, porque sí duele. Gozo, hermano, gozo. ¿Por qué? Porque la disciplina viene de mi Padre, de mi Padre que me ama. Así debemos tomarla y aceptarla. Porque el Señor, por medio de la disciplina, nos está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y es lo que nos está diciendo. Entonces, si nuestros padres nos disciplinaban antes, cuando éramos niños, mucho más nuestro Padre Celestial. Entonces, toda la disciplina siempre será para nuestro bien. ¿Qué más dice? Dice que la disciplina es para que participemos de su santidad.
Es decir, que la disciplina tiene el poder y propósito de santificarnos, hermanos. Entonces, si tú estás siendo hoy mismo disciplinado, no te amargues, no te enojes, no te resientas, no rechaces, porque esto era necesario para tu vida. Y para terminar, dice que la disciplina puede ser triste, pero al final da buen fruto, que dice apacible, ¿sí? De justicia, es decir, vendrá mucha paz. Ponte de pie, querida iglesia. Se puede correr esta carrera de tres maneras. Se puede correr y tomar la disciplina con sufrimiento, resignación y amargura. Es una mala actitud. Quejándote, es decir. Segundo, se puede ver la disciplina como algo injusto, con un complejo de víctima. Esto es injusto y porque yo, que soy cristiano, estoy pasando por todo esto. Muchas personas dicen, porque yo, si allá fulano de tal, que es bondado, le va re bien las cosas. Siempre estás mirando a los otros. Eso no es correcto. Pero la tercera parte es buena. Tú puedes correr esta carrera aceptando la disciplina de Dios con gozo, sin cuestionar, sin renegar, porque proviene de un Padre. Esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, amado Dios.